Queridos amigos, vieron que en estos días tuvimos que participar de esos videos filtrados sobre docentes que no enseñan que la verdad, que no construyen la comunión, que no respetan el espíritu libre, ¿no es cierto?, que tiene que tener cada uno de sus alumnos en cuanto al conocimiento, en cuanto a la opinión. Y eso, no sé, ver algo así en una clase, cuando uno ha tenido unos profesores que ha admirado y que le han enseñado tantas cosas, lo hace temblar a uno, ¿no? Es decir, hace pensar, bueno, Dios mío, es decir, estos chicos sometidos a esa presión y sometidos a esa influencia y a ese doctrinamiento, es decir, ¿cómo van a salir sus inteligencias? Porque además, evidentemente, en ese video vemos a un alumno bastante insolente en algún sentido, lo que habría sido para la época nuestra, ¿no es cierto? Que enfrentaba a su profesora para decirle su opinión. Lo aplaudo verdaderamente. Pero nosotros no éramos muy dóciles porque en realidad en nuestras mismas casas nos enseñaban que lo que nos decían nuestros maestros teníamos que respetarlo y teníamos que integrarlo con lo que nos enseñaban nuestras familias, y de esa manera nosotros íbamos construyendo nuestro bagaje cultural, nuestras opiniones, pero fundadas en la experiencia de otras personas y fundadas también en datos fuertes, ¿no es cierto?, que ofrece cada una de las ciencias. Bueno, a mí la verdad me pareció terrible porque hacía memoria y recordaba a mis profesoras, mis maestras, mis profesoras, mis profesores, los profesores de la universidad, en el seminario, y realmente he encontrado gente que me ha abierto la cabeza, que me ha ayudado a ser libre en mi pensamiento, a fundarlo. Bueno, mi padre mismo, ¿no es cierto?, que era un gran pedagogo y que cualquier cosa que nos enseñaba, nos la enseñaba con razones, explicando cuál era la razón por la cual él nos decía esto está bien o esto está mal. Y no podía imaginarme en una situación como esa, ni tampoco podía imaginarme cómo yo podía reaccionar en una situación como esa, porque en general yo frente a mis profesores he sido bastante dócil. Bueno, pensé también con respecto a la patria, ¿no? Hablamos tanto de la grieta y yo pensaba, bueno, evidentemente, ¿cómo no va a haber grieta? ¿No es cierto? Si esto es como en una herida que se abre cuando quiere cerrar, ¿no es cierto?, y cicatrizarse, alguien nos la abre, nos la abre, nos la abre. Y qué polarización, ¿no? Porque lo pienso yo como sacerdotes, siempre nos explican que el director espiritual tiene que ser como una especie de contrapeso. Entonces viene un avaro y entonces nosotros le tenemos que decir, oiga, sea más generoso. Y viene un pródigo, uno que se gasta lo que no tiene, y uno tiene que decir, oiga, sea más prudente, sea más cuidadoso en los gastos. Es decir, que uno lo que no tiene que hacer es polarizar a las personas, sino que lo que tiene que hacer es como ponerle contrapesos. Entonces, uno cuando el marido habla mal de la mujer, bueno, tiene que defender a la mujer y hacer verle al marido las dificultades que tiene él. Y cuando viene la mujer y habla mal del marido, bueno, uno tiene que defender al marido y hacerle ver las dificultades que tiene la mujer. Y de esa manera, ¿no es cierto?, es decir, se forma una inteligencia que es capaz de ver su propio error. Pero evidentemente yo digo, bueno, ¿cómo van a ser capaces de ver el propio error, que uno lo nota tanto, ¿no es cierto?, en esta incapacidad por admitir nada y por otra parte responsabilizar siempre a otro, si en la misma educación se polarizan las cosas, ¿no? Es decir, no hay nada malo en esta situación, todo lo malo que ha pasado es causante el otro. Sería fantástico que así fuera frente a mí mismo, ¿no? Y yo pudiera
echarle la culpa de todo lo malo que tengo a mis padres, a mis profesores o a quien fuera, al otro, pero la verdad es que yo personalmente soy el responsable de muchísimos actos malos que he cometido en mi vida y que no ha sido culpa de ellos, ciertamente, de los demás, sino que yo tengo que verlos. Y además pienso, porque esto lo digo muchas veces como sacerdote, ¿de qué me sirve ver los defectos de los otros si los únicos que puedo cambiar son los míos? Entonces, así como Jesús nos dice que nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio, y bueno, evidentemente tenemos que preocuparnos más por hacer una reflexión sobre nuestros propios errores que una reflexión sobre los errores de los demás. Bueno, pero tratando de recordar cómo se formaba, ¿no es cierto?, en la educación nuestra, con todos sus claros y oscuros, porque evidentemente había cosas en las que uno no estaba suficientemente informado y posiblemente también toda nuestra historia ha sido contada por el que ha vencido, pero me acordaba de una poesía preciosa, ¿no es cierto?, que es de Francisco Luis Bernardes acerca de nuestra patria. Y cómo se nos enseñaba a ver cómo era esa patria, ¿no? Francisco Luis Bernardes nació en 1900, justo, y murió en 1978, es decir, cuando yo tenía 17 años, así que todavía vivía cuando yo era chico y cuando iba al colegio, pero ya se leían sus poesías. Él era hijo de inmigrantes gallegos y entonces él había ido a estudiar en los años 20 a España, a la ciudad de Vigo, y también había vivido en Portugal y había tenido oportunidad de ponerse en contacto con muchos escritores como Machado, por ejemplo, o también Ramón del Valle Inclán, y había vuelto a la Argentina ya para dedicarse al periodismo, a las bibliotecas, ¿no es cierto?, en donde trabajó en la biblioteca Miguel Cané del barrio de Boedo, y en donde hizo entrar en la biblioteca a Jorge Luis Borges, de quien era amigo, y bueno, y al escribir, él conjugaba su idea de patria, su idea de Dios, que eran vitales para él. Y bueno, me acuerdo que esta poesía particularmente sobre la patria, es como que en mi cabeza dije, esto es la patria, ¿no es cierto? La patria es lo que dice esta poesía. Por eso se las voy a compartir. Acá les muestro el libro, que son los poemas elementales. El último de los poemas elementales es este, que dice así: Dios fundó sobre la tierra para que hubiera menos hambre y menos frío. Dios la fundó sobre la tierra para que fuera soportable su castigo. Desde aquel día es para el hombre desamparado como el árbol del camino, porque da frutos como el árbol, y como el árbol tiene sombra y tiene nidos. Manos de amor la hicieron grande como sus cielos, sus montañas y sus ríos, como el candor de sus rebaños y la virtud de sus trigales infinitos. Manos seguras en el día de la victoria y en la noche del vencido, tanto en el puño de la espada como en la mano y el hombro del amigo. Podemos dar gracias al cielo por la belleza y el honor de su destino, y por la dicha interminable de haber nacido en el lugar donde nacimos. Su nombre suena en el silencio como el sonido luminoso de las armas. Vive de gloria y de justicia como el perfume de la flor vive de savia. Es un sonido de monedas caritativas que la tierra desparrama y de trigales que maduran sagradamente para el cuerpo y para el alma. Nombre de luz para los ciegos, nombre de hogar para los hombres sin morada,
para el hambriento y el sediento, nombre de pan y al mismo tiempo nombre de agua. Nombre que suena entre los nombres como entre todas las demás la voz amada. ¿Quién no distingue entre los otros el tintineo de la llave de su casa? Es el amor hecho armonía y el incansable corazón hecho palabra. Nobles espadas la escribieron para que ahora la pronuncien las campanas. El ancho río de la patria viene cantando como una fuente dolorosa, pero este mar que lo recibe recuerda el gusto de las lágrimas remotas. El árbol fiel que nos cobija tiene raíces torturadas en la sombra. De aquel oscuro sufrimiento viven las flores y los frutos y las hojas. Nuestro es el día perdurable, nuestro es el sol, nuestra es la luz maravillosa. Para gozar lo que hoy gozamos fue menester la noche larga y tenebrosa. Este sosiego pensativo tiene relámpagos de hierro en la memoria. En los arados impasibles hay un lejano resplandor de espadas rotas. La patria duerme como un niño con la cabeza en el regazo de la historia. Su sueño es dulce y reposado, como el que sigue a la virtud y a la victoria. La patria vive dulcemente de las raíces enterradas en el tiempo. Somos un ser indisoluble con el pasado, como el alma con el cuerpo, como la flor con el perfume, como las llamas y la luz con el incendio, como la madre con el hijo que tiene en brazos, como el grito con el eco. Mucho dolor fue necesario para sembrar lo que cantando recogemos. Nuestra nobleza está fundada con la firmeza del amor de todo aquello, como la roca en la montaña, como la dicha de la casa en los cimientos, como la piel en nuestra carne, como la carne dolorosa en nuestros huesos. Seres borrados por los siglos están velando por nosotros desde lejos. Cuando florecen los linares, sus ojos claros nos contemplan en silencio. Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto. Dios la fundó para que fuera como un inmenso corazón en este mundo. Mano sin taza para el pobre, puerta sin llave, pan sin fin, sol sin crepúsculo. Dulce regazo para el triste, calor de hogar para el errante y el desnudo. La caridad es quien inspira su vocación de manantial y de refugio. En las tinieblas de la historia, la Cruz del Sur le dicta el rumbo más seguro. Ninguna fuerza de la tierra podrá torcer este designio y este rumbo. Por algo hay cielo en la bandera y un gesto noble y fraternal en su escudo. Gracias, Señor, por este pueblo de manos limpias, frentes altas y ojos puros. Gracias, Señor, por esta tierra de bendición, porque somos hijos suyos. Yo pienso que uno puede parecer medio tonto, pero en realidad la Argentina es esto. Y yo recuerdo cuando vivía en España, en el seminario, y recordaba esta poesía, me acordaba que la patria era un nido y quería volver al nido y me parecía que era una metáfora preciosa y que Dios la puso sobre la tierra, como dice Francisco Luis Bernardes, para que haya menos destierro. Pensaba en todos los inmigrantes, cómo encontraron acá un lugar seguro, un lugar donde refugiarse después de tantas persecuciones, de tantas guerras,
cómo lo religioso, por ejemplo, ha sido vivido de manera tan poco traumática en nuestra patria y hemos podido verdaderamente formar una comunidad. Y por eso, ¿cuál es la grieta? ¿Quién hace la grieta? ¿Por qué uno está de un lado de una grieta si no quiere estarlo? ¿Por qué se habla de los unos y los otros? ¿Y por qué uno está del lado de los otros si en ningún momento decidió irse, ni mirar para otro lado, ni tiene raíces en otra tierra, ni tiene futuro en otro espacio, ni tiene otro deseo más que el construir esta patria y el construir una patria que siga siendo refugio, que siga siendo nido, que siga siendo un lugar de comunión entre hermanos? Por eso cuidemos mucho la educación de los chicos para que no nos encontremos un día con que las mentes de ellos hayan sido perversamente desorientadas y no sepan lo que es verdaderamente la Argentina. La Argentina tal cual nosotros la comprendemos y queremos que así se enseñe en nuestras escuelas. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.